Hola mis niños de semillero, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy contentos porque van a ver su lección, porque yo sí estoy muy contenta de poder compartírselas y que llegue hasta allá, hasta su casita, que la puedan ver con toda su familia, que la compartan y la compartan también con sus amiguitos. Yo estoy muy contenta por poder compartírselas y gracias a Dios que me lo permite, niños. Muy bien, pero bueno, les pido que nos pongamos en presencia de nuestro Señor para que pueda alejar todas esas distracciones que tenemos en nuestra cabecita. A lo mejor estamos pensando en los videojuegos, estamos pensando en una película, estamos pensando en los amigos, pero en este momento tenemos que dejar todas esas distracciones para que podamos escuchar el mensaje que Dios nos va a dar a conocer el día de hoy, ¿ok, mis niños? Entonces vamos a decir todos bien fuerte, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre Todopoderoso, sé que me amas, Señor, y que por ser niño pertenezco a tu reino infinito. Por eso te pido por medio de tu Hijo Jesús que guíes mi camino y con la ayuda del Espíritu Santo conserves mi santidad para gloria tuya, Señor. Alimenta mi espíritu para que cuando sea grande pueda ser el medio que uses para tu conveniencia. Porque mi cuerpo es aún pequeño, pero mi corazón es enorme porque tú estás en él. Me pongo en tus manos, Señor, hágase en mí tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora sí, terminamos ponernos en presencia de nuestro Señor y ya nos alejó todos esos pensamientos que teníamos para poner mucha atención en nuestro tema, ¿ok? El día de hoy les voy a compartir a ustedes pequeñitos de primer grado, ¿ok? La lección es la número 29 y se titula Pastor de la Iglesia, ¿ok? Y bueno, pues aquí nos habla en un principio de un evangelio, de una cita bíblica que la podemos encontrar en Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20, ¿ok? Nos dice que Jesús se encuentra en Cesarea de Filipo con sus apóstoles y les hace una pregunta. Les dice, la gente, ¿quién piensa que soy yo? ¿No? Y entonces pues le empiezan a contestar sus apóstoles y les dice uno, no, pues la gente piensa que tú eres Juan el Bautista, ¿no? Y la gente piensa que tú eres Elías y otras personas piensan que tú eres un profeta de Dios. Ahora les hace otra pregunta, pero ojo, niños, no les pregunta solamente a un apóstol, les hace la pregunta en general y les dice, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y levanta la manita uno de sus apóstoles, quien era Simón Pedro, y le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ciertamente, ¿verdad? Podemos decir, wow, qué inteligente era Pedro, ¿no? Qué inteligencia tenía, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero esa inteligencia, esa respuesta provenía de Dios mismo. Dios mismo le había dado esa respuesta para que, más bien ese conocimiento para que Pedro pudiera contestar esto, ¿no? Después de que Jesús lo escucha, pues le dice, bienaventurado eres Simón, ¿sí? Porque recordemos que Pedro en un principio su nombre es Simón, pero vamos a ver por qué se lo cambia a Dios, ¿ok? También le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vemos que ya le está llamando Pedro, ¿verdad? Ya no le dice Simón, sino Pedro, porque déjenme contarles, niños, bueno, si no lo sabían, Pedro significa roca, ¿ok? ¿Y qué le estaba diciendo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué la idea de edificar sobre la roca? Ustedes saben cómo es una roca, ¿verdad? Una piedra. Si han tomado una piedra, la han querido tal vez, le han pegado con algo y no la han roto, ¿verdad? No hemos intentado romper una piedra porque es
muy muy fuerte, más si es una roca grandotota, pues nunca la podemos, nunca la hubiéramos podido romper, porque pues es muy fuerte. Por eso Dios le cambia el nombre a Simón por el de Pedro, por el significado de este nombre y por la misión que iba a desempeñar de ese momento en adelante. Jesús le está dando mucho poder, le está dando una importancia muy muy grande a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que se tiene que ir, que tiene que regresar con nuestro papito Dios. Él no podía quedarse aquí en la tierra. Él venía por una misión, la realizó, y ahora tenía que regresar con nuestro papito Dios, ¿verdad? Pero entonces esta obra que Jesús había comenzado, pues tenía que seguir, ¿verdad? ¿Y a quién elige para que esté a la cabeza? Pues elige a Pedro. A Pedro pues tiene esta responsabilidad muy muy grande de continuar con esta obra que es la iglesia. Y también, bueno, pues déjenme decirles que Pedro es el primer papa en toda la historia. Nosotros hemos escuchado hablar del papa, ¿verdad? En la actualidad, a ver, ¿quién me quiere decir quién es el papa? ¿Quién es nuestro papa en la actualidad? Sí, ya han escuchado, ¿verdad? Lo han visto en la televisión, al Papa Francisco, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? El Papa Francisco es el sucesor de Pedro. ¿Qué quiere decir sucesor, niños? Es el que le sigue. Claro, el Papa Francisco no fue el segundo Papa en la historia, ¿verdad? Después de que muere Pedro, obviamente viene otro Papa y viene otro Papa, y así han pasado muchísimos papas. Estamos hablando de más de 2000 años, entonces pues son muchísimos, ¿verdad? Pero en la actualidad el Papa que es sucesor de Pedro es el Papa Francisco. El Papa Francisco pues se encuentra en Roma dirigiendo la iglesia. Está él pues ahora sí que en este lugar privilegiado, pero también con una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque él dirige a todos, absolutamente todos. Pero él se encuentra en Roma, niños, pero déjenme decirles que no solamente allí ejerce esta función, pues es esto que Jesús le pide, ¿verdad? No solamente allí, sino en todo el mundo. Él es la cabeza de la iglesia en todo el mundo. ¿Y ustedes creen, niños, que el Papa Francisco pudiera hacerlo solo? Pues no, ¿verdad? Entonces él necesita ayuda. ¿Y quiénes más estaban allí? Aparte de Pedro, estaban los demás apóstoles, ¿verdad? Eran 11 apóstoles más, aparte de Pedro. Entonces esos 11 apóstoles, quien también obviamente pues iban a morir, no son eternos, ¿verdad? Porque son personas, seres humanos como ustedes y como yo, que pues también en un momento iban a morir. Pero pues ellos también fueron preparados por Jesús para que de ese modo fueran transmitiendo todas las enseñanzas de Jesús a las demás personas, quienes se iban a quedar en su lugar. En la actualidad, los que les siguen, es decir, los sucesores de los apóstoles, son los obispos, niños, quienes están pues también siguiendo las órdenes de la cabeza, quien es el Papa Francisco. Pero vean, así como nos vamos ayudando poco a poco, ¿verdad? El Papa Francisco tiene a los obispos que pues también están en ciertas zonas, también trabajando y siguiendo con la obra que Jesús dejó aquí en la tierra, ¿verdad? Y también a los obispos tienen otros ayudantes, quienes son los sacerdotes. También los sacerdotes pues tienen una función muy importante, porque son los que nos dan los sacramentos, los que nos dan a conocer la palabra de Dios cuando vamos nosotros a la iglesia y escuchamos la Santa Misa, ¿verdad, niños? Bueno, pues entonces ya sabemos que los presbíteros, quienes son los sacerdotes, los obispos, están a la orden del Papa, quien es
el que está en la cabeza de la iglesia y a quien dejó Jesucristo como encargado. A él nos dice en la lección y en el Evangelio que le da las llaves del cielo y les da un poder enorme. Se lo da a Pedro, ¿verdad? No se lo da a ninguna otra persona, sino que se lo da a Pedro. En él funda su iglesia, que es una sola iglesia, ¿ok? Bueno, entonces, ya sabiendo todo esto, vamos a pasar a nuestras preguntas, ¿ok, niños? Acompáñenme a ver nuestras preguntas. Muy bien, niños, vamos a pasar a la página número 4 y vamos a comenzar a contestar nuestras preguntitas, ¿ok? La pregunta número 1 dice, ¿cómo se llamó el primer papa? Vamos a contestar. La pregunta número 2, niños, dice, ¿quién da autoridad sobre la iglesia? ¿Al papa? La pregunta número 3, ¿cómo se llama el actual papa? La pregunta número 4 dice, niños, ¿quién instituyó a la iglesia católica? Ahora vamos con la pregunta número 5. Dice, ¿quiénes fueron los primeros obispos de la iglesia? Espero que les haya quedado bien claro, mis niños, para que podamos contestar todas estas preguntas. Ahora vamos a pasar a la página número 5 y vamos a contestar esta actividad. Aquí donde dice ejercicios, dice que es un laberinto y dice inicia en la flecha y llega hasta el punto. Aquí está el templo, está la iglesia y vamos a poner nuestro lapicito allí donde está el puntito y vamos a ir caminando, bueno, no, perdón, vamos a ponerlo donde está la flechita y vamos a ir caminando hacia adentro y hasta llegar al puntito. Esto es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Muy bien, y después más abajo nos tiene unas preguntitas que nosotros debemos contestar con la letra F si es falso o la letra V si es verdadero. Les voy a decir una. La número 1 dice, Jesús entregó las llaves del cielo a Juan. ¿Eso es falso o verdadero? Vamos a contestar ahí, mis niños. Espero que haya sido lo más clara posible para que ustedes puedan contestar, ¿ok? La número 2 dice, Jesús tuvo 12 apóstoles. ¿Esto es falso o verdadero? La 3 dice, los obispos son sucesores de los apóstoles. Cristo instituyó 2 iglesias. La número 5 dice, presbítero es igual a sacerdote. Número 6, el Papa vive y dirige en Roma. Número 7, el Papa es autoridad solo en Roma. ¿Falso o verdadero? 8, el Papa es sucesor de Jesús. Número 9, el Papa es sucesor de Pedro. Número 10, el Papa enseña su catequesis a todo el mundo. ¿Esto es falso o verdadero? Eso tenemos que anotar ahí, niños. Si tenemos alguna duda, les digo que esto es maravilloso porque ya ustedes pueden volver a repetir el video y volver a verlo, o también pueden pues leer su lección, ¿verdad? Si tenemos alguna duda. Muy bien, vamos a pasar a la página número 6, mis niños. Y aquí dice, busca en tu Biblia y escribe la cita. Vamos a buscar, si todavía se nos dificulta buscar las citas bíblicas en la Biblia, vamos a llamar a papá o a mamá para que nos apoye, ¿ok? En la primera nos pide que busquemos Mateo capítulo 16, versículo 19. Y vamos a anotar esa cita bíblica. Abajo nos pide que anotemos el Juan capítulo 21, versículo 16. Tiene unas líneas, mis niños. ¿Sí lo ven?
tiene allí unas líneas donde ustedes van a anotar la cita bíblica. Vamos a tratar de hacerlo con letras pequeñitas para que nos quepa toda la cita bíblica, o por lo menos pues la mayoría, ¿ok? Y bueno, pues abajo dice colorea. Yo sé que a ustedes les gusta mucho iluminar, entonces nos ponen aquí un dibujito para que nosotros podamos colorear. Muy bien, ahora vamos a pasar a la página número 7, donde dice identifica las imágenes y colorea. Ustedes van a ver las diferencias que tienen estas imágenes y van a iluminar, ¿ok? Abajo dice dibuja las diferencias. Ustedes pueden encerrar con un circulito todas las diferencias que tienen estas imágenes. Aquí nosotros vemos a una personita que está con los bracitos así extendidos y tiene pues algunas diferencias entre los dos. Entonces ahí lo que van a hacer es encerrar estas diferencias, ok. Se los voy a tratar de poner aquí. Aquí tal vez no lo van a poder distinguir, pero por eso ya van a tener sus lecciones allá en su casita, ok. Bueno, ahora vamos a pasar al final, la página número 8, donde dice tarea. Es esta página. Y aquí nos hace unas preguntas, niños. Yo les pido ahora que ustedes también les pidan ayuda a sus papás, también para que estén allí con ustedes y les ayuden a contestar. La primera pregunta dice, ¿cómo se llama el Papa actual? Esa ya la habíamos visto en una de las preguntas anteriores, pero también vamos a contestar, ¿ok? Después dice, ¿quién fue el primer Papa? La 3 dice, ¿cuántos papas han habido desde Pedro hasta hoy? Las 4 dice, ¿cómo se llama el obispo de tu diócesis? Y la última dice, ¿cómo se llama el presbítero de tu parroquia? Estas preguntas, mis niños, van a tener que investigarlas. Ahora sí que van a tener tareita. Se van a poner a investigar cuántos papas han habido hasta el día de hoy. Desde el primer papa, que ya sabemos quién es, hasta la actualidad, hasta el último que conocemos el día de hoy. Ustedes me van a investigar esto, me van a investigar cómo se llama el obispo de su diócesis y pues seguramente conocen el nombre de su párroco, ¿verdad? Del presbítero que es de su comunidad. Entonces eso lo van a anotar aquí en las líneas, ¿ok? Entonces tienen tareita, mis niños, para que investiguen. Y bueno, pues ya más abajo dice, pídele a tus papás que te ayuden a hacer la tarea, que es una sopita de letras, que ya les había dicho que les gusta muchísimo a ustedes, ¿verdad? Tienen que buscar la palabra amor, apóstoles, cielo, Cristo, iglesia y algunas otras palabras más, que son las que ustedes van a buscar en este sopa de letras y van a pasar un ratito muy divertido. Se van a distraer de todas las actividades que están haciendo en su casita en estos días, para que ustedes, bueno, pues también puedan hacer otras cosas diferentes y aparte aprendamos, niños. Todas estas lecciones a ustedes como niños les ayudan muchísimo para hacer crecer su fe y además para tener muchos fundamentos para poder defenderla. Nosotros en el mundo pues nos vamos a enfrentar a muchas cosas, mis niños, y tenemos que defender muy bien nuestra fe, saber quién es nuestro creador, saber que nos ama mucho, saber lo que hizo por nosotros y lo que sigue haciendo, ¿ok? Mis niños, pues bueno, pues así concluimos el día de hoy este tema. Espero pues que les haya gustado mucho. Y pues les pido que esperen la siguiente lección para que pues tengan ustedes una continuidad con estas lecciones
Y ya falta bien poquitito, mis niños, para terminar este curso y que ustedes puedan recibir su diploma, que yo sé que van a ser los más felices, porque de esta forma pues van a pasar al siguiente grado. Y pues de antemano los felicito mucho porque están perseverando y porque están aquí aún pues viendo estos temas, mis niños. Yo les mando un beso bien grandotote y les recuerdo que Dios los ama mucho, 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 mis niños. Cuídense mucho, por favor. Adiós.